Y con mucha alegría recibimos desde Maldonado a Julio Barrera, el médico, escritor, también coordinador de talleres literarios. Coincidimos con Julio en que ambos somos egresados de justamente Quipus, el primer centro en formación de coordinadores de talleres literarios, y que nos ayuda a propósito de uno de sus últimos libros. Digo uno de sus últimos porque después ha publicado más, no para esa fábrica. Es el autor de Disolución, de Rumbo Editorial. Hola Julio, buen día, bienvenido. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, muy bien, contento de recibirte una vez más. Supongamos que yo estoy por abrir una librería, supongamos que Guzzi, que es quien lo distribuye, o la propia Carmen Galuso me envía los paquetes con Disolución, y yo tengo la obligación de colocarlos en un anaquel, en un estante. ¿En qué anaquel lo coloco tu libro Disolución? Bueno, Disolución es no es es narrativa, pero dentro de la narrativa es ficción, pero se encuadra más bien dentro de la ficción en lo que yo llamaría memorias o testimonios, en donde relato parte, digamos, de cómo llegué a ser médico y hago una especie de reflexión crítica o autocrítica de la profesión y desde el punto de vista subjetivo, de mi experiencia como médico. Bien, yo noté que justamente esos vasos comunicantes que se producen, por un lado, en un libro que, como acabas de decirlo, es de narrativa, pero que sin embargo dialoga fuertemente con la experiencia de carácter personal, no exenta, diría todo lo contrario, de una mirada crítica a propósito de la profesión, a propósito del trabajo, a propósito de los corporativismos. Incluso me preguntaba, parece casi una decisión de alguien que está guionando muy bien las cosas, porque cae en un momento, está en este momento, donde el planeta todo, Uruguay en particular, debate también acerca del rol de la ciencia en general, de la medicina en particular y del necesario cuidado que tenemos que tener con nuestra salud, pero nuestra salud también interpretándola, me permito hacer esa lectura, pero de la salud también interpretándola como un todo, que va más allá del hígado, de la piel y del número de glóbulos blancos, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que la medicina no es una ciencia dura. La medicina en realidad es una práctica que se apoya en conocimientos científicos, pero que es una práctica humanística, ¿no? Dada por los cuidados y por la relación médico-paciente. Y esa relación ha cambiado mucho en los últimos 30, 40 años, sobre todo con la eclosión de la tecnología, ha hecho que el médico se pare de diferente manera frente al paciente. Ha, como, ha disuelto esa relación, digamos, tan íntima y tan personal que tiene que tener el médico con el paciente. Tanto es así que hoy, prácticamente, como vos decís, las circunstancias de la pandemia ha hecho que prácticamente las consultas se hagan virtuales, que el médico no examine al paciente, no conozca su vida, no entre a la casa, no sepa quién es. Y eso ha complejizado y ha deteriorado mucho la relación médico-paciente. Bien, en todo caso eso se abre como un desafío para ver qué síntesis encontramos de aquí en más, ¿no? ¿Cómo dialogaron esa pulsión entre quién, en tu carácter de narrador, ¿no? Quiere escribir algo, quiere escribir una historia, quiere transmitir una serie de ideas y que lo hace apoyado en experiencias personales, pero que también necesita de la ficción para ser funcional a ese objetivo. ¿Cómo se encuentran o se desencuentran
esa pulseada? Bueno, es una pregunta muy interesante porque en realidad todo acto creativo lleva ambas cosas, ¿no? La ficción se apoya en experiencias personales y, y la experiencia personal nunca es objetiva, nunca es fidedigna a los hechos. Siempre hay un grado de subjetividad. Entonces ahí está la propuesta de hacer una narración basada en fundamentada en las herramientas narrativas y dándole un engranaje con la experiencia de vida, ¿no? Que es siempre subjetiva. Uno está acostumbrado siempre cuando se relata una biografía, a los hechos objetivos. Entonces, se habla de fechas, se habla de títulos, se habla de acontecimientos, se habla de hechos, ¿no? Eso sería lo que conforma una biografía, digamos. Pero en la ficción o en la subjetividad siempre es ficcional, los hechos se viven de acuerdo a una impronta personal y eso hay que darle una forma. Y esa Ajá. forma generalmente son las memorias, los testimonios, los diarios. En este caso va más que nada por las memorias o los testimonios de vida, ¿no? Y en ese sentido, Julio, tengo ganas de preguntarte, ¿cuándo sentiste la necesidad de eso, que en parte sos vos, de darlo a conocer y que también se transforme en un insumo para que empiece a ser un poco de cada uno de los que te leen? ¿Cuándo fue el momento? No, mirá, todos estos testimonios, o mejor dicho, eh, esta narración fue hecha en base a apuntes que yo sacaba a lo largo de mi vida en la carrera como médico, ¿no? Con la emoción del momento, es decir, tenía un caso, por ejemplo, que a mí me impactaba y yo escribía, y esos apuntes los metía en un cajón. Y con el tiempo, antes de perderlos, dije, bueno, todo esto está hecho con la emoción del momento, le tengo que dar una forma. Uh-huh. Y ahí empezó la idea de darle una forma a esas anécdotas que yo había tenido durante mi experiencia como médico, pero, pero con un objetivo. En un momento se me ocurrió que así como el médico cuando se recibe tiene que hacer un trabajo de final de curso que se llama una tesis, ¿no? Una tesis doctoral, en donde se plantea hacer un trabajo que aporte a la medicina, y con esa tesis se recibe. Bueno, podría también plantearse hacer una tesis doctoral cuando el médico también se jubila o deja su profesión. Entonces ahí volcar todas sus reflexiones, sus críticas o sus logros o bueno, todo eso que un médico, toda esa experiencia de vida que un médico ha tenido, pero ya sin el compromiso institucional, sin el compromiso de tener que rendir examen a nadie, sino que el examen se lo tiene que rendir consigo mismo. Me gusta la idea inspirada en esto que vos decís de que alguien le pudiera decir a otro, ¿no? Che, ¿y qué tan bueno es tu médico? Mirá, es fenómeno, a tal punto que acaba de retirarse. Claro, claro. Bueno, llega un momento que hay médicos que les cuesta mucho retirarse porque hacen de su profesión su vida. Prácticamente, prácticamente se quedan vacíos cuando se jubilan. ¿Sabés que una vez Eh, Gerardo Caetano, otra vez estimulado por un aporte tuyo, Julio, Gerardo Caetano, charlando con él, en Escritores a Mano, creo que fue, o entrevistándolo aquí en la radio, ya no
no recuerdo bien, me dijo una cosa sobre la cual yo nunca había reflexionado, y es Uruguay, porque me lo dijo en el entendido que no ocurre en todas partes del mundo. En Uruguay, cuando vos le preguntás a alguien qué es, te responde por la profesión, ¿no? Es decir, soy médico, soy carpintero, soy actor, soy periodista. Y él insistía que eso en otros lugares resulta un tanto curioso, porque una persona es mucho más de lo que hace, a qué se dedica y en qué trabaja. Por supuesto. Sí, sí. El aspecto. Lo que pasa es que en medicina es una profesión que te abarca toda la vida, ¿no? El médico prácticamente durante su vida profesional dedica la mayor parte de su vida, de su tiempo, a la profesión. Y casi como que es una identidad, ¿no? El médico le dedica mucho tiempo, muy poco tiempo a su familia, porque entra de una guardia a otra, porque cuando no está en una guardia está en un congreso. Entonces, en el caso del médico es muy común que identifique su ser con su profesión. Incluso, por ejemplo, hay mujeres, esto lo he leído, ¿no? Hay mujeres exitosas en medicina, pero que muchas veces han sacrificado su vida familiar porque no pueden, no pueden compatibilizar las dos cosas. Pero después está todo el tema así, de quién es uno, ¿no? De esa máscara que se pone para andar por la sociedad. Y a veces hay que sacarse esa máscara para pensar, tomar distancia, para pensar qué es lo que se está haciendo con respecto a esa profesión. ¿Quién soy yo cuando no estoy obligado a imponerme mediante una túnica o mediante una postura profesional? ¿Quién soy yo frente al paciente? ¿Quién soy yo frente a ese otro que me está interpelando en mi actuación? ¿No? Hay todo un juego de, digamos, de diálogo entre el otro que a su vez me interpela a mí mismo, ¿no? En mi legitimidad como profesional, porque yo tengo un título, pero ese título, que es el de doctor, en realidad está obedeciendo a determinadas pautas de conocimiento que no son propias, son impuestas. Este conocimiento es el que a mí me dice, usted tiene que hacer tal cosa. Y de repente el médico no reflexiona frente a eso. Él obedece a lo que estudió y lo que tiene que hacer, pero no se pone en una postura en la cual se critique eso que a su vez tiene que hacer. Y eso es una tarea importante, ¿no? Porque justamente cuanto más enajenado está el médico en su profesión, más difícil es de tomar distancia frente a los conocimientos que tiene y a ponerse más como un ser humano enfrente de otro ser humano, como un ser humano que tiene que ayudar a otro ser humano que busca ayuda, y cuál es el grado de sinceramiento que hay en esa relación, donde siempre hay un enorme grado de subjetividad y de dudas, y sin embargo el sistema, la institución, te impone otras condicionantes. Tenés que siempre tomar distancia y manejarte como en un pedestal frente al paciente y decirle qué es lo que el paciente tiene que hacer en un tono muy paternalista. Entonces eso, digamos, es un trabajo que pienso que se hace mediante la autocrítica y la reflexión, que no siempre es posible, ¿no? en esta profesión. Bueno, todo lo que estás tirando te aseguro que ofician como estímulo de cada uno de los enunciados
insistir en que compartas con nosotros nuevas reflexiones y hacerte nuevas preguntas. Pero déjame hacer por lo menos una de las tantas que se me agolpan. Señalaste que en el marco de esta emergencia sanitaria, bueno, los distanciamientos, este que estamos teniendo ahora, que en realidad en nuestro caso podría ser al revés, porque como vos vivís en Maldonado, este encuentro podría haber sido, en el mejor de los casos, vía teléfono, sin siquiera tener la chance de vernos, ¿no? Así que ahí la tecnología, digamos, que nos acerca un poquitín. Pero en otros casos, es verdad, el encuentro con los médicos ha tendido en el último año a alejar. Creo yo, además, lo digo, en algunos casos me parece en forma un tanto exagerada y algo innecesaria. Pero aún así, la tecnología también ha puesto a disposición de los ciudadanos la posibilidad de acceder a cierto nivel de conocimiento o de información. Y eso, te lo pregunto, no ha transformado esa relación, la del médico en un pedestal, que todo lo sabe, y la del paciente, que además de sentirse mal, goza de menos conocimientos, y en la medida que el paciente haya logrado, de alguna manera, gracias también a la tecnología, acceder a ciertos conocimientos o a ciertas informaciones, ¿no ha equiparado esa suerte de desigualdad y la ha vuelto un tantito más horizontal? Es relativo, ¿sabes? Ajá. Pienso que hay dos razones. En primer lugar, el contacto personal, físico, en medicina es muy importante. La pantalla de la computadora, si bien uno se puede relacionar virtualmente, siempre es limitada, ¿no? El Sí, sí, examen físico ya de por sí es algo terapéutico. Tocar al paciente, mirarlo a los ojos, ¿no? Verlo, examinarlo, eso es muy importante. Y eso es lo que se limita mucho con esto, ¿no? no, desde ya. Con la teleconsulta. Doctor, Y lo lo decía, otro, Julio, perdón, porque sí, seguro que cometí el error de no ser claro. No me refería a este momento que nos obliga a la distancia, sino al momento previo donde el paciente iba a ponerle a tu consultorio o tú ibas a la casa, pero previamente el paciente, gracias a la tecnología, las redes, el internet, etcétera, eh, accedió antes de verte a ti a conocimientos acerca de ciertas patologías, de ciertos medicamentos, de ciertos tratamientos, cosa que cuando tú le decís algo, él no lo escucha por primera vez. Desde ese lugar me refería. sí, claro, ese es el punto. El paciente muchas veces está muy informado. Tenemos un paciente que se informa por internet y a veces googlea la enfermedad y sabe de cosas que recién salieron. Eso bueno, es algo muy nuevo dentro de la medicina. Ya hace 5 años que me retiré, ¿no? Y año a año veo que las cosas van avanzando rápidamente en cuanto a este tipo de vínculo entre el médico y el paciente. Y hoy los pacientes son muy informados y no solamente se informan de lo que tienen y de los tratamientos, sino que además son exigentes, porque como saben que hay cosas que se están haciendo muchas veces en otros países o en otros medios o en otros lugares donde hay mayores posibilidades, le exige al médico estudios, tecnología, estudios, a ver, no sé, exámenes que muchas veces no están al alcance del médico hacer y tampoco está al alcance de la institución, no son tan fáciles. O sea, hoy tenemos un paciente mucho más exigente que antes. ¿Y esa es una buena o una mala noticia? Yo creo que es para mí deteriora la relación, porque lo que importa es la figura del médico. El médico tiene que ser el que conduzca al paciente y no el paciente el que conduzca al médico. Porque el paciente se informa, por ejemplo, por Internet. Internet sabemos que
que también la información está muy manipulada. Además, no es una información que el paciente pueda asimilar porque no tiene, digamos, el suficiente conocimiento como para poder asimilar información científica que sí la tiene un médico. Entonces, se le está dando una facilidad a la gente que en realidad no está preparada para asimilarla, pero sin embargo cree que puede tener acceso y lo exige. No creo que sea positivo. Perfecto, perfecto, clarísimo, clarísimo, Julio. No obstante, me obligo a preguntar, ¿pero no contribuye o no incide en lo otro que vos señalabas, me parece a mí como problema, es que el médico no abandone el pedestal? Por supuesto, el médico debe abandonar el pedestal y ponerse a la altura del paciente. El problema es la credibilidad, ¿no? ¿En qué cree el paciente? Para curarse el paciente tiene que creer en algo. Y antes se creía en el brujo, se creía en el chamán, en el sacerdote, ahora tendría que ser la figura del médico. El problema es que entre la figura del médico y el paciente se ha interpuesto la tecnología y se ha interpuesto la burocracia. Y ha creado como una especie de barrera entre el paciente y entre esa relación que tiene que ser de igual a igual entre el paciente y el médico. Bien. Estamos besando el final, pero quiero contarle a los oyentes que Julio Barrera es también autor de Refugio Insondable. Este es un libro posterior, ¿no es cierto? Sí, este es un libro posterior. Bien. Y ya les adelanto que Refugio Insondable servirá como buena excusa para volver a encontrarnos más temprano que tarde. ¿De acuerdo, Julio? ¿Cómo no? Con mucho gusto. En todo caso, nos resta preguntarte, primero, para que la gente no se confunda, Disolución no es un libro pensado para médicos. No. Disolución es un libro pensado para nadie, es decir, pensado conmigo mismo, en mi trabajo crítico, ¿no? Pero lo puede leer cualquiera, sí, es un libro de ficción narrativa que lo puede leer cualquiera. Vos vivís en Maldonado. ¿Está en Maldonado también un vecino tuyo? ¿Puede comprarlo en alguna librería cercana? Sí, están en Punta del Este, y hay otra librería también en Maldonado, que ahora no me acuerdo la dirección. Bueno, en todo caso será cuestión de... Bueno, es una linda excusa para recorrer librerías. Julio, te dejo un abrazo grande, te agradezco mucho la participación y queda el compromiso de reencontrarnos más temprano que tarde, ¿sí? Bueno, un abrazo para vos, Alejandro, saludos a la audiencia y espero verlos pronto. Julio Barrera, el autor de El Médico, escritor, autor de Disolución, además tallerista, nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino.